repito, ya la próxima lo veremos. Bueno, muy bien. Entonces, para iniciar este cántico es el 7:12, por lo menos en el texto hebreo, repito. Voy a buscar aquí, como siempre lo hago, las traducciones en castellano para que vayamos revisando, ¿no? Vamos a poner aquí la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional como pequeños representantes, puede ser cualquier otra, solo por ir leyendo y comparando, ¿no? Entonces el cántico empieza, aquí en la Reina Valera es el 11, por lo que veo, 7:11, y también la Nueva Versión Internacional es el 11. Mira que es importante, ¿no? En hebreo es el 12, ¿ok? 7:12. Leja dodi netze hasade nalina bakfarim. Es una expresión que de repente se abre como que no tiene que ver con lo anterior, pareciera, ¿no? Pero él, si nos fijamos, sí que guarda alguna relación. Porque si ella, la amada, o puede ser, repito, nosotros hoy, nos damos cuenta que el fruto que íbamos a buscar y a la altura a la que íbamos a subir no era realmente la que correspondía ser, obviamente que no nos vamos a querer equivocar. No queremos volver a repetir los errores. Y esto tiene mucho de actualidad hoy, porque, por ejemplo, lo decía hace poco, han salido muchos hermanos de la tradición, ¿vale? La tradición cristiana, la tradición católica, y han venido de pronto a la tradición protestante y resulta que se han cometido los mismos errores. Y ahora, lastimosamente, muchos han salido de la tradición protestante y han venido ahora a la tradición de la Torá, llamémosle así tradición, y resulta que inevitablemente, y es un poco frustrante, se empiezan a cometer los mismos errores. Entonces esto significa que no hemos aprendido todavía, no hemos ganado la experiencia. Está como que demostrándose que por nosotros mismos definitivamente no podríamos llegar a ninguna parte. Si nosotros mismos somos los que vamos buscando y vamos tratando de dar con el fruto, vamos a estar agarrando una cosa o la otra, pero menos lo que Él ha dicho. Entonces, ¿cuál es la mejor determinación o la mejor pensamiento que pudiéramos nosotros llegar a tener? Que Él nos acompañe, ¿sabe? Porque Él ya ha dicho cuál es el fruto. Entonces, como lo he dicho muchas veces, si Hashem nos ha dado un mandamiento y tú empiezas a querer observarlo y fallas y vuelves y lo intentas y fallas y estás como, entre comillas, recayendo, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que decirle, como bien dicen los profetas, hazme volver para que yo vuelva. Hazme regresar para que yo regrese, porque está clarísimo que lo intento y no doy. Definitivamente no hay manera. Y en este caso interesante porque el campo es contraposición a la ciudad. Acuérdense que la ciudad de Jerusalén está representando el encierro, está representando las prisiones que podemos tener, tanto nosotros físicamente, nuestras propias limitaciones biológicas y lo que sea, como también las prisiones espirituales. Y hay cosas que de repente estamos intentando nosotros rebasar, superar o lo que sea, pero lo estamos haciendo en la carne. Óigase bien, lo estamos haciendo en la carne y eso es una expresión que se usa muy a menudo, ¿no? Algunas personas lo han utilizado. Ah, que esto lo estás haciendo en la carne. Sí. Y eso se sostiene. Eso es verdad. Por ejemplo, hoy en día con la Torá que estás conociendo tantos mandamientos, muchas personas de repente están aterrizando en el plano de lo mecánico. En el plano de lo mecánico. Y bueno, y se hacen cosas y todo se ve como que funciona. Pero, ¿qué significa eso de que lo estás haciendo en la carne? ¿Ok? Lo estás haciendo en la carne significa, ¿sabes qué? Que este impulso te va a durar muy poco. Porque la Torah es una carrera de fondo, no es de resultados tan inmediatos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos frutos que producimos a veces carnalmente, parece que son
muy efectivos. Parece que dan resultados instantáneos. ¿Y qué pasa? Pues que muchos se meten por allí. Les voy a dar un ejemplo de lado y lado. El tema, por ejemplo, que en el cristianismo se exigen ciertas cuotas de personas o ciertas manifestaciones de pronto espirituales, entonces, claro, la gente se mueve bajo una dinámica de esas y de repente todo se ve explosivo. En el mundo de la Torah, ¿qué está pasando? Lo mismo. Que si el Shabbat, que si las tradiciones, que si lo... Y parece que todo el mundo se mete por ahí, parece que funciona, pero ¿qué he estado diciendo últimamente? Si ustedes analizan o han estado analizando todo lo que he estado hablando, se pueden dar cuenta muy fácilmente que estoy constantemente apelando a que veamos realmente por frutos espirituales, no por fachadas, no porque entonces ahora si te pones sí, ya estás bien y resulta que lo que tienes adentro en el corazón parece que no lo has resuelto. Entonces esto de las fachadas, repito, funciona bien y se ve muy bonito, pero luego, repito, ocurren cosas muy fuertes detrás de esas fachadas. Entonces, a eso me estoy refiriendo con esto. Por eso, cuando la amada se da cuenta que salió en falso, ¿ok? Que salió a buscar lo que no era y se dio cuenta que no era por ahí, el amado muy amablemente le dice, ya te he dicho que no es de palmera, que es de vid, tenías que esperar. Y si no lo sabías, pregunta. Entonces, cuando ella comprende que ese deseo de él es va en contra del de ella, ¿te das cuenta? Por eso dice, hemos leído, él es el que es hablar los labios de los que están dormidos, él es poderoso para resucitarlos, y termina diciendo, yo soy de mi amado, me tengo que conformar a él, resignar a él, pero también tengo que confesar que su deseo es opuesto al mío. Esto se conecta como cuando el profeta dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hacer nada y ya está, decir, bueno, nunca lo vamos a lograr, entonces Dios está muy lejos, nosotros estamos aquí. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Él ya vino desde los cielos y ya resucitó de entre los muertos y ya ha puesto disponible para nosotros la palabra que necesitamos saber. Porque por eso está escrito, acercada a ti. No dice cerca de ti, para que se entienda mejor. Acercada a ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la hagas. Mira que dice las dos cosas que hemos estado estudiando de muchas maneras, lo de afuera y lo de adentro. En tu boca, lo de afuera, tu corazón, lo de adentro. Está pidiendo coherencia Hashem. Que las cosas que hagamos afuera, que digamos hacia afuera, pues también nosotros las incorporemos, ¿no? Entonces esto es una confesión que todos debemos hacer. Alay Shukato. Contra mí está su anhelo. Sus anhelos no son los míos. Y entonces, como consecuencia, ahora sí, entro al verso 12, le vamos a decir, amado mío, Leja Netzeha Sade. ¿Sabes qué? Quiero que salgamos al campo. Salgamos al campo. Nalina Bakfarim. Salgamos al campo tiene dos significados. Que no me quiero quedar aquí encerrada en mi propia concepción dentro de esta Jerusalén amurallada, presa de las hijas de Sión, ¿ok? Sino que además de salir, tú seas el que me acompañe a buscar los frutos que debo buscar. ¿Ok? Y por eso dice Nalina Bakfarin. Es muy curioso. Y aquí hay algo que sinceramente se los digo, todavía veo que se pueden sacar más cosas, pero sinceramente, como lo dije la vez pasada, tengo que ser honesto. Aquí no logro llegar más a fondo, pero puede ser que la próxima vea otra cosa, como ha pasado hoy, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo dije cuando las 60 reinas y las 80 concubinas, ¿no? Pues al terminar el estudio de hoy, siento o percibo que hay algo más, pero no alcanzo a dar exactamente cuál es ese más. Pero con lo que tengo, pues se los comparto, ¿no?
Entonces, después de decirle salgamos al campo, le dice pasemos la noche en las aldeas. Nalina, Nalina Bakfarim. Es muy curioso que diga pasemos la noche en las aldeas, porque el propósito de pasar la noche tiene que ver con el versículo 13. El versículo 13 dice, Nashkima lakramim, madruguemos para los viñedos. Entonces traté de pensar mucho en este tema, ¿no? ¿Qué es esto de pasar la noche en las aldeas? Cuando dice aldea allí, no sé cómo lo han traducido, ponen aldea, ¿no? Moremos en las aldeas, pone. Y acá también dice, pasemos la noche entre los azahares. Pone aquí esta otra versión. Pero aquí es aldeas. Pero a ver, quiero explicarlo. Se llama kfar en contraposición a la ciudad, porque las ciudades normalmente son amuralladas. ¿Ok? Y el kefar es que no hay muralla. También se utiliza, por ejemplo, la palabra praz. Praza, prazim o prazot se refiere a que la gente vivía en carpas y no había ninguna protección. En el mundo antiguo existía, por ejemplo, lo que en el mundo romano se llamó castro. Un castro, y hay un apellido que es así, Castro. Castro es una ¿cómo se dice? No sé si es la palabra correcta, ¿no? Es una especie de palos puestos alrededor, ¿ok? Para proteger un poblado. Pero como son simplemente palitos, tablas, no es lo mismo que una muralla, ¿ok? Pero en este caso puede ser que ni siquiera existan. Simplemente las carpas ahí al aire libre, cualquiera entra, cualquiera sale. Pero pasar la noche en las afueras, diríamos, por ejemplo, pasemos la noche en las afueras y madruguemos a los viñedos, madruguemos a las viñas, para ser más exactos, ¿no? Aquí alcanzo a percibir entonces que ese movimiento de libertad, esa petición de acompañamiento a buscar el fruto apropiado, también definitivamente tenemos que hacerlo en los momentos, digamos, más vergonzosos. Porque, por ejemplo, en este caso, vivir en una aldea, entre comillas, en este campo afuera, campo abierto, era, entre comillas, en comparación con vivir una ciudad, era vergonzoso, por decirlo así. Era de menor estimación o tenía de pronto mala fama o lo que sea, ¿no? En comparación con una ciudad. Es una especie de comparación, ¿no? Entonces, pasemos la noche en las aldeas es como también decirle al amado, quiero que veas los momentos más oscuros y los más vergonzosos. Quiero que me acompañes allá a las afueras. Quiero que me acompañes inclusive de noche, para que precisamente nosotros le expongamos a nuestro Señor toda nuestra vida. Él ya nos ha conocido en el palacio, ojo, pero ¿qué pasaba en el palacio? Estábamos encerrados, estábamos prisioneros. Entonces nos ha conocido en esa cautividad encerrados, pero también que hay otras cosas fuera del encierro. ¿Qué somos cuando ya no estamos encerrados? ¿Me explico? Pues igual, de repente, supongamos, como lo han dicho en muchas ocasiones varias personas, cuando estás solo y nadie te está vigilando, ahí es donde eres quien eres en verdad. ¿Ok? Ahí es donde se va a ver quién eres tú. Y es muy curioso porque esta semana estuvimos hablando de la esencia de las personas y todo lo demás. Y efectivamente parte de nuestra esencia, de las cosas que están ahí siempre con nosotros, son las que salen cuando estamos afuera. Es decir, cuando estamos sin vigilancia. ¿Ok? Entonces le está diciendo, salgamos, que ya no vaya vigilantes, que ya no haya quien nos revise, que no esté, para yo poder ser y mostrarte todo lo que soy, y pasemos la noche allí afuera, a la escampada, por decirlo así, al campo abierto, y que de allí, de esa oscuridad, de eso que te voy a mostrar, salgamos y madruguemos a los viñedos. Se alcanza a entender, ¿no? No sé si me estoy haciendo entender, me gustaría que me lo confirmen en el chat.
Porque fíjense ustedes, repito, es como una expresión idiomática para decir quiero mostrarte ahora quién soy yo. Ya me has conocido bajo el encierro y ahora quiero que me conozcas como soy yo, para que también desde esos momentos de oscuridad, desde esas tinieblas que tengo yo, y no porque esté encerrado, también de allá madruguemos a los viñedos. ¿Por qué? Porque en el viñedo es donde van a estar los frutos que Él quiere que nosotros tengamos. Es allí en esos viñedos donde van a estar los frutos que nosotros debemos mostrar. Entonces aquí sí me gustó el aporte que hizo, por ejemplo, eh, el Midrash del Shir Hashirim Rabbah, por ejemplo, que ellos llegaron a decir que la viña, la palabra kerem, se la voy a escribir aquí para que la conozcan. La palabra que está diciendo cuando dice madruguemos a las viñas es la palabra kerem. Esta palabra la hemos visto desde el capítulo 2, creo que fue. Vamos a devolvernos al capítulo 1. Sí, cuando decía por aquí, mi viña que era mía, no la guardé. Aquí está en el 1.6. Ya pueden retroceder en aquel entonces cuando explicábamos esto. Cuando dice, los hijos de mi madre se calentaron contra mí, me pusieron de guardiana a las viñas, y mi viña, que era mía, no la guardé. ¿Se acuerdan? Pues la palabra keren es la que sale aquí. Y aquí entonces, después de haber aprendido todo este recorrido, de toda esta reflexión, de todo este trasfondo, está diciendo, vamos a las viñas. Entonces, en la palabra keren, repito, que es viña, efectivamente vamos a encontrar los frutos que aquí se mencionan. En una viña vamos a encontrar vid, que es uva, y vamos a encontrar también el otro fruto que se nos menciona aquí, que es el limón, que es el granado. ¿Ok? Y luego también vamos a encontrar, y aquí hay otro detalle que también les voy a comentar, el verso 14, que traduce mandrágoras, si mal no estoy. El verso 13, ¿no? En castellano es el 13. Las mandrágoras han dado olor. Bueno, esta palabra la voy a escribir en hebreo de momento, porque vamos a discutir, si nos da el tiempo hoy, sobre esta palabrita que está aquí. Hay una historia muy larga sobre el tema, pero quiero señalar que en la viña hay básicamente estos tres frutos. Está la vid, está el granado y están los dudaim. ¿Vale? Básicamente, en esta descripción que estamos haciendo. Entonces dice, madruguemos a las viñas. Aquellas viñas que yo no ni pude cuidar ni las de otros ni la mía. ¿Se acuerdan? Que habíamos estado hablando de eso, ¿no? Que en resumen y en la práctica tenía que ver precisamente con las buenas obras. Las buenas obras desde la perspectiva de la Torá, claro está. Que tenía que ver con todo lo que se derivaba precisamente evocando al Gan Eden, evocando a lo que Hashem le había encomendado básicamente a Adán desde el principio, que fue vigila o cultiva y sirve al huerto, ¿se acuerdan? Al patio, al Gan Eden. Entonces, como ella antes ya ha dicho, no supe hacerlo, y ahora que he intentado, definitivamente he ido a buscar lo que no es, ya está bueno. No quiero seguir insistiendo más con mi imaginación ni con mis esfuerzos en vanos. Quiero definitivamente que vayas tú con nosotros. Y esto me recuerda inclusive ahora que lo dije enseguida a lo que dijo Moshe cuando estaba en el desierto. Si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ninguna parte. ¿Se acuerdan? Si no, ya está bueno, ya con lo que llevamos vemos que definitivamente necesitamos tu dirección, te necesitamos una compañía tuya, porque es que sin tú mandarnos un castigo, una reprensión, entre nosotros nos acabamos. Este pueblo definitivamente no subsiste si tú no vas con nosotros. Y esa es la gran conclusión a la que ha llegado la amada, a la que debemos llegar todos nosotros.
cuando nos ponemos a reflexionar, cuando vemos con conciencia las cosas, y definitivamente tenemos que decirle, ayúdanos, sal con nosotros, madruguemos a las viñas, muéstrame tú y enséñame tú cuáles son esos frutos, cuáles son esas obras y cuáles son esos mandamientos, como los debo mostrar para no seguir equivocándome. Y quiero que veas todo, que me veas así como me has visto aquí, me veas en otro escenario, pero quiero realmente dar ese